¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Licen. Dicen cómo está. Buenas Licenciado, noches. buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, licenciado. Un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma. Tenemos tareas que ustedes directamente deben completarlas. No se olvidará en este caso, si nos hace falta tarea, perdón, lo que son documentos, actas, certificados y el tema del carnet, que es sumamente importante, pues estar siempre al pendiente, ¿no? No se olvide, de igual manera, pues, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, ¿sí? De la unidad número 2. Ahora, me imagino que los temas de la evolución del ser humano y el arte y religión en el Neolítico y en el Paleolítico, el video que la anterior semana directamente les subí, revisaron todos, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, muy bien, excelente. Ahora, como ustedes saben, pues, haciendo un breve resumen de los dos primeros temas, prácticamente, ¿no? Nos habla, en este caso, de la evolución del ser humano, ¿no? Ahora, si nosotros, según la evolución, descendemos directamente de los simios, ¿por qué aún existen simios? ¿Cuál será la respuesta? Si observamos el video, ahí tenemos la respuesta. A ver, ahí voy a ver si observamos los videos de retroalimentación. ¿Por qué será? Ok, repito la pregunta. Si nosotros descendemos de los simios, ¿por qué todavía existen los simios? Si no, vamos a hacer un trabajito para acordarnos. A ver. ¿Por qué será? A ver, déjenme revisar una situación. Si no, ok, vamos a hacer el trabajito al final. Ahora, bien, en este caso, pues, nosotros no descendemos directamente de los simios, sino que compartimos un ancestro común, ¿sí? Nosotros en alguna película, en alguna serie, en algún reportaje, hemos escuchado ese término que nos dice el eslabón perdido. Sí, ¿no? Ok. A ver, Sí, Licen, sí hemos escuchado. por favor. Muy bien. Ahora, en ese caso, pues nos habla de una especie de homínido que prácticamente sirvió de conexión entre el simio y el ser humano, ¿no? Por ende, directamente nosotros no descendemos de ellos, sino más bien compartimos un ancestro común, ¿no? Ahora, el ser humano, durante su etapa de evolución, ¿en qué continente tuvo su origen? ¿En dónde apareció? ¿En qué continente apareció? En África. En En el África. continente africano. Muy bien, señor Fernando. 10, señor Juan. De igual manera, muy bien. Ahora, apareció en el continente africano, ¿no? Recordemos que en la actualidad prácticamente existen dos teorías sumamente aceptadas. La primera, la teoría creacionista, en la que menciona directamente que Dios creó lo que es el universo, a las personas, a los animales, en este caso, en 6 días, y el séptimo día, pues, se dedicó a descansar, ¿no? Y la teoría evolutiva, en la cual directamente nos mencionan que nosotros descendemos de los monos, ya que el ADN que nosotros tenemos tiene un 99% de similitud a la que tiene el simio en general, ¿no? Por ende, pues, es una teoría bastante aceptada. Y ahí directamente también podemos hablar del proceso de hominización cuando el simio se transformó en el ser humano, ¿no? Y el ser humano tiene el nombre, en este caso, conocido como el Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa el nombre con conocimiento, ¿no? El primero, dentro de la escala evolutiva del ser humano, es el Australopithecus. Después
viene el Homo erectus, el Homo ergaster, el hombre neandertal, el hombre de Cro-Magnon, en este caso, que son varios procesos que el ser humano tuvo que seguir directamente hasta llegar, en este caso, al ser humano que nosotros nos encontramos en la actualidad, ¿no? También podemos hablar un poco del arte, de la religión, que los primeros seres humanos realizaban lo que es pintura en cuevas, en donde directamente plasmaban todas sus actividades, ¿no? Además de ello, empezaron directamente a realizar lo que se conoce como las construcciones megalíticas, ¿no? Que justamente es el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, en donde prácticamente podemos establecer que los seres humanos como tal empezaron a crear lo que es templos, directamente monumentos de piedra sumamente grandes, sumamente extensos, ¿no? Ya que directamente los monumentos eran hechos de piedra, ¿sí? Y tenían diferentes tipos de realizar. Por ejemplo, los menhires, el cromlech, los dólmenes o los túneles directamente, que prácticamente eran forma de organizar estas piedras gigantescas, ¿no? Sin embargo, pues, el misterio radica en donde detalla de cómo los seres humanos lograron directamente realizar, en este caso, y llevar lo que son piedras sumamente grandes y pesadas, ¿no? Por ejemplo, de la cantera al sitio en donde colocaban esas grandes piedras, realmente estaban a 2 a 3 kilómetros. Entonces, miren, piedras que pesaban toneladas y que obviamente las herramientas de aquella época eran bastante rústicas, como para que el ser humano lograra directamente llevar esas piedras, en muchas de las cuales directamente colocarlas en una posición vertical, o inclusive directamente colocarla, en este caso, como un techo similar, ¿no? Similar a esto. Entonces, miren, el gran esfuerzo que directamente los primeros seres humanos lograron realizar, ¿ok? Vamos a la presentación. ¿Me ayuda, por favor, en definición y origen, la señorita Katia Romero? ¿Estamos ahí? Buenas noches, sí, profesor, sí estoy acá. Por favor. ¿Te leo todo esto que está aquí? Sí, por favor. Eh, Fenómeno cultural, caracterizado por la construcción de monumentos con grandes bloques de piedra del griego mega grande y litos, piedras. Cronología se desarrollaron desde finales del milenio hasta neolítico, hasta el milenio, edad de bronce, abarcando miles de años de historia, principalmente en la fachada atlántica europea desde Escandinavia. Perdón, Desde profe, es que hasta la península. disculpe, es que se me puso una pantalla aquí y no puedo quitarla. Muy bien, te le ayudamos. Muchísimas gracias. Hasta la península ibérica, incluyendo las Islas Británicas y de Francia. Muy bien, señorita Romero. 10. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Directamente nosotros podemos establecer, ¿no?, que el megalitismo prácticamente es caracterizado por la construcción de grandes monumentos, ¿no?, que prácticamente estaban realizados en bloques de piedra. Sí, justamente en la imagen que tenemos acá, ¿no? Miren la gran habilidad directamente de los seres humanos que empezaron pues a llevar piedras sumamente pesadas y colocarlas en diferentes posiciones, ¿no? Prácticamente se habla del quinto milenio antes de Cristo, en la época del Neolítico, que empezaron directamente a realizar estos trabajos, ¿no? Ahora, también podemos determinar algunas características dentro de la época neolítica, en donde los primeros seres humanos empezaron directamente a crear lo que son herramientas, ¿no? Ahora, me ayuda en la presentación el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Luz Matilde. ¿Estamos ahí? Sí, estoy aquí. Por favor. Estoy sin mis lentes, no me encontré. Perdón.
Muy bien. Perdón. No se preocupe, a ver, ya le ayudamos, queda pendiente. Ok. Sí, Bueno, aquí podemos... disculparame. Sí, no se preocupe, mi estimado. Esfuerzo colectivo, hablamos directamente, requería la colaboración de la comunidad, mostrando una organización sumamente compleja. Dos, herramientas que utilizaban, palas de hueso, puñas de madera, martillos de piedra, no conocían el metal duro, lo que aumentaba la dificultad. ¿De dónde baja el volumen? No se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor. Ah, muy bien. El transporte movían bloques de más de 400 kilogramos, usando troncos como rodillos, cuerdas de fibra de vegetal y rampas de tierra. Ahora, por ejemplo, acá, para llevar esas piedras de las canteras, ¿sí? Era una situación y un esfuerzo sumamente grande. Por ejemplo, en la actualidad, nosotros cuando vamos a comprar el gas, ¿cuántas cuadras nosotros podemos llevar el gas al hombro sin cansarnos? ¿O cuánto en este caso sería el tiempo o la distancia que más podríamos cargar, por darles un ejemplo, el gas? Una cuadra, dice. Máximo de 1 a 2 cuadras. Unas 2 cuadras, sí, pero Unas 2 a 3 cuadras, creo. ok, muy bien. 2, 3 cuadras en las mejores condiciones, ¿no? A esto directamente los primeros seres humanos llevaban piedras, en este caso que pesaban toneladas, es decir, la más bajita era de 400 kilogramos, sumamente pesada, y a distancias de 2 a 3 kilómetros. Entonces, miren, la distancia, el peso y las herramientas que ellos tenían realmente dificultaban directamente el llevar a estas piedras, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen de cómo directamente utilizaban las pequeñas herramientas de cuñas de madera, martillos de piedra y también las pequeñas rampas que utilizaban directamente para llevar, ¿sí? Estas piedras gigantescas, ¿no? Ahora, vamos a determinar también algunos tipos de construcciones megalíticas que prácticamente realizaron los primeros seres humanos, ¿sí? Los túmulos y los dólmenes. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Francisco, por favor? Buenas noches, dicen. Buenas Serían noches. túmulos y dólmenes. Túmulos, colinas artificiales de tierra o piedra creadas para cubrir las sepulturas. Protegían la cámara funeraria y marcaban el territorio sagrado en el paisaje. Dólmenes, estructuras de mesa de piedra formadas por grandes losas verticales, ortostatos, que sostienen una cubierta horizontal. Eran cámaras funerarias colectivas. Ok, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, miren, por ejemplo, acá los túmulos directamente, ¿no? Eran pequeñas colinas de piedra y tierras en general, ¿no? En esta situación prácticamente las utilizaban para enterrar a lo que son a sus familiares, a sus antepasados, ¿no? Como justamente observábamos en el tema de la clase anterior, dentro del arte y la religión, empezaron en los primeros seres humanos a tener lo que es un miedo, un respeto, en este caso, hacia la muerte, hacia el más allá y sobre todo, pues, empezar a tener lo que es una importancia dentro de los rituales para los espíritus en general, ¿no? Por ende, pues, los túmulos prácticamente eran formas de enterrar, en este caso, a sus antepasados y directamente la profundidad no era muy, en este caso, grande, sino más bien era pequeñita y lo enterraban directamente a las cercanías de sus hogares, ¿no? Porque ellos pensaban que los antepasados directamente les brindaban protección de espíritus malignos como tal, ¿no? Entonces, miren, empezaron en este caso a tener un cuidado, un miedo y a una preservación directamente hacia los antepasados, es decir, a las tumbas en general, ¿no? Por ejemplo, en comparación directamente al día de hoy, nosotros seguimos con esa visión, nosotros en este caso, cuando fallece un familiar cercano,
que nosotros directamente apreciamos, queremos bastante, directamente tenemos un sitio en donde está enterrado, en donde nosotros lo vamos a visitar, en donde también nosotros directamente practicamos oraciones, ¿no? Y obviamente pues por el amor, en este caso que le tuvimos a la persona, directamente representa este mismo símbolo de aquella época dentro de los túmulos en general, ¿no? Ahora los dólmenes prácticamente son mesas de piedra, miren, justamente así. ¿Sí? Eran templos sumamente grandes, también los podían hacer dentro de las montañas, pero la condición era que prácticamente eran similares a una casita. Acá, miren, justamente así. Bueno, aquí es un tema directamente abierto, pero acá tenemos directamente con las montañas. Ahora, la situación, miren. Por ejemplo, cuando las piedras eran colocadas en estas posiciones, se las conocía como menhires. Sí, pero solamente cuando estaban las tres piedras, nada más. Ahora, cuando está una piedra puesta en la parte de encima, ahí sí directamente cambia el nombre de dolmen. Sí, o los dolmenes que se le conoce, ¿no? Pero la característica fundamental era la simetría que tenía. Entonces, miren, las piedras que pesan toneladas, además de ello, ubicar una piedra sumamente pesada en la partecita de arriba, que sin la movilidad directamente de que se puede ir a un lado, se puede ir al otro, se puede ir para atrás, se puede ir para adelante, no, sino más bien tenían una exactitud directamente en colocar estas piedras en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar un poquito acerca de las características de los menhires. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Teresa? ¿Estamos ahí? Buenas noches. Por favor, ¿verdad? Tengo que leer. Sí, por favor, ayúdeme a la lectura. Los emires Menhires, del Bretón, men piedra más ir larga. Pilares, gigantes, pilares gigantes monolíticos verticales de, davados en el clavados, clavados en el suelo con alturas que osci- oscilan entre los 3 y los 20 metros. Peso colosal. Algunos ejemplares alcanzan pesos extraordinarios, llegando hasta las 300 toneladas en los casos más grandes. Alimentos. Se encuentran alineamientos. Se encuentran aislados o formando largas filas alinean, alineamientos alineamiento. que pueden extenderse por kilómetros como en Karnak. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, los menhires como tal prácticamente, ¿no? Su nombre viene del bretón, en piedra, gir larga, es decir, piedras sumamente grandes, ¿no? Miren acá. Los menhires eran piedras sumamente grandes que eran clavadas en una posición vertical y estaban entre 3 y 20 metros. O sea, es decir, no eran piedras sumamente pequeñas, eran piedras sumamente grandes, sumamente pesadas. Entonces, miren, el esfuerzo que tuvieron que realizar los primeros seres humanos prácticamente era muy difícil, ¿no? Además de eso, también se logró establecer de que algunos menhires, directamente algunas piedras, llegaron a pesar 300 toneladas. ¿Sí? Entonces, una situación bastante difícil, bastante complicada, pero eso directamente no detuvo al ser humano
y logró directamente colocarlas en estas posiciones, ¿no? No solamente, bueno, en la imagen podemos ver que se encontrarán tal vez unas 5, unas 7. Sin embargo, en otras imágenes también podemos determinar de que existían solamente en un territorio determinado más de 20 menhires. Entonces, miren, la habilidad, la fuerza de los primeros seres humanos prácticamente tuvo que ser muy fuerte, sí, directamente para colocar estas grandes piedras, ¿no? Aquí también podemos observar que lo hacían directamente de una forma de largas filas, con la finalidad directamente de establecer, en este caso, su religión, ¿no? Y otro de los círculos megalíticos que también podemos detallar son los cromlech, o círculos sagrados, ¿ok? Bien, me ayuda en la presentación el señor o la señorita. Ok, me ayuda por favor el señor Franklin René. ¿Estamos ahí? Buenas noches, Licen, compañero, buenas noches. Por favor. Eh, Estructura circular, formados por menhires dispuestos en uno o varios círculos concéntricos. A menudo incluye un dolmen o menhir central. Función ritual. Se consideran templos al aire libre, posiblemente relacionados con cultos solares, lunares y observaciones astronómicas. Stonehenge, sí, el ejemplo más famoso y complejo, ubicado en el Reino Unido, que demuestra un conocimiento avanzado de ingeniería y astronomía. Gracias, Lice. Ok, muchísimas gracias. 10. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí podemos hablar del cromlech. Miren, acá encontramos lo que es una piedra principal y rodeado directamente de otras piedras. ¿Sí? Prácticamente los menhires rodeaban directamente una piedra central y a eso directamente lo utilizaban como partes de su estudio astronómico en general, ¿no? La mayoría de los científicos establece que prácticamente lo hacían o construían directamente estas ubicaciones para colocar a las piedras con la finalidad de practicar lo que son rituales a los dioses más importantes, ¿no? También directamente lo hacían con restos, en este caso, de familiares, también lograron encontrar lo que son restos de materiales, de herramientas, en este caso, que utilizaban los seres humanos, ¿no? Entonces, miren, aquí también podemos determinar que otro de los ejemplos más emblemáticos de las construcciones megalíticas es la construcción de Stonehenge, ¿sí? Que de igual manera se encuentra en Reino Unido y eventualmente mantiene estas mismas características, ¿no? La mayoría directamente de estas representaciones establecidas por los científicos manifiestan que utilizaban pues para venerar a sus dioses que representaban en la naturaleza, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente presentación, morada para los dioses. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda por favor la señorita Mariana de Jesús? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Por favor, buenas noches. Morados para los dioses, cambio cultural. Se abandona la magia de caza de las cavernas con la agricultura. Surgen nuevas preocupaciones, la fertilidad de la tierra y los ciclos naturales. El mito de la Gran Madre. Nace la idea de la tierra como una gran madre de cuyo regazo procede toda la vida, divisando las fuerzas de la naturaleza. Divinizando las fuerzas de la naturaleza. Arquitectura sagrada. Los megalitos no son las tumbas, no son solo tumbas, son casas eternas para los dioses y los ancestros, asegurando la permanencia tras la... no se ve más abajo, Lice. No se ve más abajo. Muy bien. Asegurándose la permanencia tras la muerte. Ok. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente estos templos eran utilizados como moradas para los
dioses en general. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Tenemos las piedras colocadas y aquí directamente practicaban lo que son rituales, ¿no? Uno de los rituales más conocidos era el ritual para la fertilidad, ¿no? La fertilidad de la tierra, la ubicación directamente, en este caso, de los sistemas celestes, hablando directamente de la astronomía, en donde ellos, en este caso, lograron ubicar lo que eran sitios, momentos adecuados, de igual manera, pues, para, en este caso, realizar actividades como la agricultura, ¿no? De igual manera, pues, aquí empiezan a tener lo que es un compromiso muy grande y, sobre todo, la idea de que la tierra es como una gran madre, ¿no? Por ende, directamente cuando las personas fallecían en aquella época, las enterraban en una posición fetal, ¿sí? Y justamente lo hacían en dirección en donde salían directamente lo que son los fenómenos de la naturaleza, ¿no? El sol, cerca de las montañas, en dirección de ríos o lagos en general, ¿sí? Ahora, en dirección al sol. El sol, ¿por qué dirección sale? ¿Por el este o por el oeste? Por el este. 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 ¿Por dónde sale? ¿Por el este o por el oeste? El oeste. Por el oeste. A ver, ¿quién dice más? ¿Quién dice menos? Por el oeste. Oeste. Por el oeste. Sale por el este. Por el este, Ok. licenciado. Y se oculta. Por el este. Por el oeste. Por el oeste, se oculta por el Se oeste. oculta por el oeste, dice. Ok. Por el norte, profe, por el norte sale el sol. Muy bien. Ahora, directamente no podemos Cero. en este Por el caso norte. Sí. que la directamente lo hacían en favor en el cual directamente lo hacían en posición de sus fenómenos naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, directamente en favor del sol, ¿sí? En la posición directamente fetal, porque ellos, en este caso, consideraban que la Tierra albergaba, pues, vida. Entonces, ellos creían directamente que si enterraban a una persona, directamente, pues, la Tierra volvería a la vida a la persona, ¿no? Entonces, bien, posición fetal. Además de eso, las primeras formas de entierro prácticamente no eran tan profundas, enterraban en este caso a las personas con sus restos materiales, herramientas, comidas, en este caso, que en vida pues le gustaba a la persona en general, ¿no? En algunos casos, también directamente con el pasar del tiempo, empezaron también a quemar, en este caso, a sus fallecidos, ¿no? Los colocaban directamente en pequeñas barcazas, colocaban el cuerpo y prendían fuego y lo abondaban, en ese caso, le empujaban directamente hacia el río para que directamente avance el cuerpo, ¿no? Y eso, obviamente, como una situación de ritualidad en donde directamente, pues, buscaban, en este caso, establecer de que más allá sería un sitio para sus antepasados y que puedan avanzar de la mejor manera. Entonces, miren, la visión directamente de esto era prácticamente el cuidado que tenían a sus antepasados y cómo las formas de enterrar fueron cambiando en general, ¿no? Entonces, directamente podemos establecer de que tanto mujeres, niños, ancianos que fallecían, lo hacían, los enterraban de esa posición. Además de ello, los enterraban cercanos, pues, a sus hogares en general, ¿no? Bueno, con el pasar del tiempo, de igual manera, pues, en el Neolítico como tal, las formas de enterrar ya eran más profundas. Enterraban a 1 o 2 metros directamente del piso, ¿sí? Los enterraban y ahí también enterraban lo que son sus ofrendas en general, ¿no? Pero las posiciones, poco a poco, pues, fueron cambiando. Ahora, vamos a determinar algunos enigmas, en este caso, que tenemos acerca de estas grandes construcciones megalíticas, ¿ok? ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita María Rosa Sánchez? ¿Estamos ahí? Están como está. Muy buenas noches. Buenas noches, por favor. Transportes imposibles. ¿Cómo lograron mover piedras de hasta 300 toneladas a lo largo de kilómetros sin la rueda
ni animales de tiro de gran fuerza. Propósitos exactos. Aunque se asociaba a ritos funerarios, su alineación astronómica sugiere usos como observatorio, calendarios o centros de sanación. Técnicas perdidas. La presión en el encaje de algunas piedras y el levantamiento de los dolmenes sugirieron conocimientos de ingeniería que se han perdido. Gracias, Ok, Lisa. gracias, muy bien. 10. Ahora directamente, ¿no? Pues el misterio de cómo lograron directamente llevar piedras que eran sumamente pesadas y también con qué finalidad lo hacían, ¿no? Obviamente, pues la mayoría de los científicos decían que lo hacían con la finalidad astronómica, de poder directamente interpretar a los astros, pero sobre todo también lograr identificar lo que son la ubicación de estas piedras, ¿no? En posiciones diferentes, la simetría que también se mantenía y sobre todo directamente la utilización en algunas décadas que directamente tenían pues los primeros seres humanos, ¿no? Miren, por ejemplo acá, antes que se me vaya, por favor, aquí. Miren acá, por ejemplo, en el video que tenemos aquí observamos, miren, y no es que eran piedras sumamente pequeñitas o delgadas, sí, miren, eran sumamente grandes, sumamente pesadas, ¿sí? Entonces, habilidad que nosotros directamente logramos desarrollar con el pasar del tiempo, ¿no? Ahora, también vamos a hablar un poquito acerca de la domesticación de plantas y animales, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente los primeros seres humanos logramos en este caso establecernos en organizaciones, logramos directamente cambiar de ser nómadas a ser sedentarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el término nómada? Que no para en un solo lugar. Ok, muy bien, que va de un sitio a otro. Ahora, ser sedentario, ¿qué quiere decir eso? Quedarse en un solo lugar. No, quedarnos. Ok, muy bien, que nos ubicamos en un mismo lugar, ¿no? Entonces, miren, acá directamente con la revolución cultural aparecen grandes actividades, ¿no? Una de ellas, la agricultura, la ganadería, y sobre todo directamente pasamos de ser nómadas, que íbamos de un sitio al otro buscando directamente alimentos, a ser sedentarios y transformar lo que es la naturaleza, ¿no? Muy bien, vamos a la presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Luzmila Quilca? Señorita María Luzmila Quilca. No, no estamos. Muy bien, señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Edith Buenas noches, Janet? licenciado. Yo le quiero hacer la lectura de antes, estaba sin los lentes. Sí, adelante. Ah, ok, muy bien, señorita. Después me ayuda la señorita Janet, por favor. Ya. Hace 10.000 años, una de las transformaciones, como naciones más significativas de la historia humana ocurrió cuando las sociedades de cazadores y recolectores comenzaron a evolucionar. Nuevas comunidades, surgieron grupos humanos capaces de producir sus propios alimentos, marcando el inicio de la agricultura y ganadería. Gracias. Ok, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Entonces, miren, las actividades que nosotros conocemos de la agricultura, la ganadería, prácticamente apareció hace 10.000 años atrás, ¿no? Cuando prácticamente las primeras actividades que nosotros realizábamos era ser cazadores y recolectores, prácticamente esta situación comenzó a cambiar, ¿no?
Justamente cuando la mujer como tal prácticamente se dio cuenta que dentro de la recolección de frutos, sí, lanzando una semilla lo que es a la tierra, con el pasar del tiempo, pues crecía y le daba pues un fruto, ¿no? Parte de ahí directamente lo que es la actividad de la agricultura, ¿no? En donde directamente ya los seres humanos empezamos a trabajar la tierra, empezamos a transformarla y sobre todo directamente como forma de subsistir, ¿no? Entonces, aquí directamente podemos establecer que logramos trabajar la tierra y también interpretar momentos en donde nosotros podemos cultivar y en donde también no lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuáles son los meses más adecuados para sembrar o para cultivar? Aquí, perdón, buenas noches. Aquí en la tierra, en Cañar, nosotros sembramos el maíz desde octubre, noviembre y hasta diciembre lo más. Ok, muy bien. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los meses en donde nosotros no debemos cultivar? Abril, mayo no sembramos los maíces, nada. Estamos de Ok, cosecha, miren, por ejemplo, estamos de ahí, cosecha. también porque estamos muy bien. Entonces, miren, nosotros el conocimiento que tenemos en la actualidad fue gracias directamente a nuestros antepasados, ¿no? Miren, por ejemplo, lograron ubicar días, fechas, meses en donde directamente nosotros podemos cultivar, ¿no? Además de eso, también lograron establecerse y asentarse cerca de ríos o lagos importantes. Miren, prácticamente así empezamos a transformar nuestra vida. De vivir directamente en cuevas a directamente a vivir, en este caso, en pequeñas chocitas, ¿sí? Aquí directamente podemos establecer que empezamos a trabajar lo que es la tierra, empezamos directamente a domesticar lo que son animales de granja, ¿no? Hablamos de las vaquitas, de las ovejitas, ¿sí? De los borreguitos, también de los animales más pequeñitos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la domesticación también de animales fue dándose proporcionalmente a la manera que nosotros nos íbamos adaptando en la naturaleza, ¿no? Y en la actualidad, nosotros, ¿qué tipo de animales podemos domesticar y los podemos tener en casa? ¿Cuáles serán? Los Buenas perros y los noches. gatos. Las El vacas, cuy, el Uy, pollo, la gallina, el conejo, la vaca, perros, la oveja, ok, El pato. ok, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de animales? Vamos a nombrar tres nada más, tres animales que nosotros no podemos domesticar. El el león, león, el tigre y el león, el Culebra. tigre, el cocodrilo. el cocodrilo. Ok, muy bien. Entonces, miren, acá directamente aparece también la domesticación de animales, ¿no? En donde podemos establecer qué animales nosotros directamente podemos cuidar, podemos directamente tener lo que es en nuestros hogares, podemos directamente salir con ellos, compartir, disfrutar, bueno, tantos eventos que podemos realizar. Ahora, en comparación de otros animales que nosotros no podemos domesticar, ¿no? Y eventualmente, pues aquí se da lo que es un comienzo de una de las relaciones más bonitas que tiene la historia. Si yo preguntara, ¿cuál es el mejor amigo del hombre? el perro, El Perro. El perro, Perro. Muy bien. Ahora, el perro, ¿de qué animal desciende? ¿qué dijo? De lobo. lobo. De lobo. Ok, El bien, lobo. del lobo, ¿no? Especialmente de un lobo que prácticamente existía en Mongolia y de ahí directamente pues tuvo ese acercamiento con los seres humanos y hasta el sol de hoy pues sigue siendo uno de los animales más bonitos que tenemos en nuestros hogares, ¿no? Entonces, miren acá, empezamos a domesticar a los animales, ¿no? De igual manera pues empezamos a aprovechar lo que son sus recursos, su carne y directamente empezarlos a utilizar su piel como vestimenta como tal, ¿no? Y de igual manera aparece lo que es la domesticación de plantas, ¿no? En donde prácticamente nosotros podemos establecer qué plantas son buenas para el ser humano y qué plantas no lo son, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, si yo preguntara, ¿qué tipo de plantas son buenas para nosotros? La Que no nos hacen papa, el trigo, la Piedra cebada, Luisa, daño. Ok, la muy bien. manzanilla, anís.
Excelente, muy bien. Y también plantas que nos hacen daño. Entonces, miren, los seres humanos con el pasar del tiempo logramos determinar actividades, domesticar plantas y también identificar plantas que nos hacen mal, ¿no? También podemos hablar del sedentarismo, que prácticamente dio paso a que nosotros nos ubicamos ya en un mismo sitio y aprovechando directamente la naturaleza, ¿no? Una característica fundamental fue esta, el asentamiento de ríos, lagos y lagunas. Y eso obviamente lo hacían con la finalidad de tener agua, en este caso, para sus cultivos en general, ¿no? Aquí también podemos hablar de la expansión cultural, hablamos directamente un poco de la ubicación geográfica que nosotros empezamos a tener, ¿sí? De igual manera, empezamos a tener una organización social más determinada y empezamos directamente a construir grandes comunidades, ¿no? Y que con el pasar del tiempo dio paso, en este caso, a las grandes civilizaciones, ¿no? Y la civilización directamente que es conocida como la madre de todas aquellas es la civilización de Mesopotamia, ¿sí? Que la siguiente clase nosotros, bueno, en este caso, ya vamos a revisar, ¿ok? Bien, en este momento nos vamos a quedar directamente en historia y regálenme un segundito, vamos directamente a comenzar.